Seguimos ya con el último capítulo de esta primera clase que se relacionaría con las imágenes que podrían utilizarse en el estudio del aparato respiratorio tanto en su condición normal como en presencia de procesos anormales patológicos. Vamos a ir viendo ahí en primer lugar este detalle que es bastante interesante cuando hablamos de la manera como debe indicarse un estudio radiológico estándar de tórax. Siempre estamos viendo el pedido que dice RX de tórax o radiografía de tórax sin especificar lo que debe acompañar a esta descripción de la región anatómica que el solicitante requiere, y es la posibilidad de aclarar al radiólogo si se trata de querer obtener una imagen que muestre a la parte torácica en estudio en una posición en la que el paciente da la espalda, el dorso, al, al equipo de rayos, al tubo de rayos, o si pretende que se muestre la imagen cuando el paciente muestra la parte frontal de su tórax a la fuente emisora de radiaciones X. El detalle que faltaría es justamente poner el sentido en el cual quiere que se ubique al paciente para el estudio solicitado, de manera que el radiólogo pueda tener una idea de cuál es la pretensión del médico que está al mando, digamos, de este pedido. Cuando hablamos de las dos posiciones, espalda al tubo o la parte frontal del tórax, del pecho al tubo, estamos hablando de cuál va a ser la dirección que van a seguir los rayos X para penetrar la región torácica del paciente e imprimir la imagen en la película radiográfica o en el receptor de imágenes según se trate de la modalidad estándar, habitual o en la digital, que es la que últimamente está predominando. Cuando hablamos de la penetración de las radiaciones por la espalda, por el dorso del paciente y obviamente una vez atravesado el espesor torácico, la salida de las radiaciones emergentes por la cara anterior del tórax y su llegada a la película radiográfica o receptor de imágenes, estamos hablando entonces de un trayecto póstero anterior de las radiaciones X. Cuando ofrecemos la parte frontal del tórax, el pecho del paciente, al tubo de rayos X, obviamente que los rayos van a ingresar al cuerpo del paciente por la cara frontal anterior y eh, van a llegar a la parte posterior del tórax y de ahí en más hasta la película radiográfica o el receptor de imagen. Vamos a tener entonces que el trayecto va a ser de delante a atrás. En el paciente vamos a tener una incidencia antero-posterior. Importancia de esto parecería una cosa intrascendente, pero hay un principio en radiología que dice que todo aquello que uno quiera graficar de la manera más precisa, más exacta posible a todos los detalles que hacen a la realidad de esa región anatómica, deben aproximarse lo más posible al lugar o a la estructura en la que va a quedar graficada esa imagen. Cuando hablamos de tórax, la parte en realidad importante que debería reproducirse en la forma más fiel posible a la realidad es la estructura mediastinal que configura la silueta cardíaca y su pedículo vascular aórtico. Tal es así que entonces sabemos por anatomía que esta estructura, específicamente la cardíaca,
se encuentra más cercana a la pared torácica anterior que a la pared torácica dorsal posterior. Tal es así que entonces, cumpliendo con esta regla radiológica, vamos a tratar de que la parte anterior del tórax del paciente, a donde ahí cerquita, nomás como se dice, se encuentra la silueta cardíaca, la vamos a aproximar lo más posible entonces al lugar a donde va a quedar graficada la imagen, de manera que podamos establecer mediciones y relaciones, mediciones de la silueta cardíaca y su relacionamiento con el diámetro transverso del tórax a ese nivel, que nos podría estar orientando hacia cambios de volumen, hacia cambios morfológicos de esta silueta cardíaca, al igual que también la silueta del pedículo vascular aórtico. Así que vamos a tener entonces la ocasión de tener casi la certeza de que lo que opinemos sobre las dimensiones cardíacas y las dimensiones del callado aórtico van a ser bastante ajustadas a la realidad. Lo que no ocurriría si ubicamos al paciente de frente al tubo de rayos, en donde la silueta cardíaca específicamente, dijimos, más cercana a la pared torácica anterior, se va a quedar bastante alejada por todo el resto del espesor torácico retrocardíaco, bastante alejada de la película radiográfica o del receptor de imagen. Entonces, la posibilidad de que ocurra una distorsión de esa imagen con aumento de sus valores de diámetros y de la relación cardiotorácica, un aumento de su volumen, un falso aumento de su volumen, podría inducir entonces a errores de precisar detalles relacionados a estos puntos que podrían influir en la opinión del médico solicitante. Son detalles de la anatomía. Acá vemos en esta gráfica una bella mezcla de trayectos bronquiales, de trayectos vasculares arteriales y de trayectos vasculares venosos que van a formar todo el complejo de lo que es el aparato respiratorio. Tenemos acá una imagen clásica de tórax en una incidencia póstero anterior, y decimos que es así porque tenemos algunos detalles que nos hablan entonces de que arriba, en la parte superior izquierda del mediastino, tenemos una ligera saliencia que corresponde a parte del callado aórtico, y más abajo, ya directamente en ubicación supradiafragmática, le tenemos a la silueta cardíaca, que sabemos que tiene un predominio de ubicación en el emitórax izquierdo más que ocupar parte del emitórax derecho. Así que lo que llamamos la punta cardíaca o el ápex cardíaco y la parte visualizada del callado aórtico nos hablan de que sí, ese emitórax es el lado izquierdo y que le estamos mirando a la persona, digamos, propietaria de esta imagen de tórax en una vista posterior. Es decir, que esta imagen fue obtenida con la ubicación o con el trayecto póstero anterior del haz de rayos. Y allí podemos opinar sobre los diámetros cardíacos, su relación con el diámetro transverso torácico, y podemos también emitir opiniones sobre la amplitud modificada o no del arco aórtico. Son imágenes ya gráficas nada más de cómo viene la cuestión bronquial, vascular venosa y vascular arterial del pulmón. Esta sería una gráfica de lo que nos mostraría una imagen radiográfica obtenida en posición del paciente, de tal manera que la radiación penetre por el dorso y la abandone por la parte frontal torácica, camino ya a la película radiográfica, y vamos a ver que nos puede dar una enorme cantidad de información sobre estructuras propias del pulmón y más que nada su relación con estructuras extrarrespiratorias, como son las contenidas en el espacio mediastinal. Hay veces en que la
los contornos, digamos así, de la silueta cardíaca muy escasamente muestran un predominio, digamos, de amplitud por el lado del perfil izquierdo sobre el perfil derecho, que sería lo anatómico, y sabemos que es así. Hablamos de una silueta globulosa, casi de contornos curvos simétricos en relación al plano medio sagital. Pero tenemos otros detalles extra torácicos que nos señalan hacia dónde está el lado izquierdo y hacia dónde está el lado derecho. Sabemos que en la región subdiafragmática derecha está el hígado con su densidad bastante importante, y vemos ahí en la parte izquierda de esta imagen una densidad radioopaca homogénea que corresponde a la densidad hepática. Y en el otro lado, hacia la derecha de la imagen y también en ubicación subdiafragmática, una burbuja, una formación negra que habla de una burbuja de contenido aéreo que podría en este caso corresponder al ángulo izquierdo del colon, y si fuera un poquitito más hacia la línea media la ubicación de otra burbuja también de las mismas características negras de aire que correspondería al fundus, a la parte más alta del estómago. Esto obviamente que habla de que esa es la mitad izquierda del cuerpo de esta persona, y obviamente corresponde entonces al emitor izquierdo todo lo que se encuentre por encima de esos detalles extrapulmonares que recién mencionamos. Acá tenemos a algo que ya no se utiliza, es la broncografía, es decir, la inyección de un medio de contraste iodado a la tráquea, y de ahí su difusión por el resto de lo que corresponde al árbol bronquial. Normalmente suele ser de los dos emitoras, porque una vez que el líquido penetre en la tráquea ya no va a haber ninguna posibilidad de que se le induzca a ese líquido a recorrer solamente el árbol bronquial derecho o el izquierdo. Y tenemos ahí entonces un dibujo de lo que mencionamos al final casi del capítulo anterior, que hablaba de los procesos bronquiectásicos, y mencionábamos que es lo anatómico, es que los ductos bronquiales vayan manteniendo una regularidad de sus perfiles, y también que vayan estos vasos sanguíneos, perdón, estos trayectos bronquiales reduciendo progresivamente su diámetro en la medida que van alejándose del ilio. Así que le tenemos acá en esta gráfica bien aclarada esa parte anatómica, y que las alteraciones entrarían dentro del grupo, digamos, de las bronquiectasias. Acá le tenemos a la otra posición torácica, la lateral, y vemos que se aconseja, pero no requiere que este requisito sea siempre cumplido, que sería la posibilidad de que el hemitórax izquierdo de la persona a ser radiografiada sea la que se aproxime al lugar en donde, a la placa radiográfica o al receptor de imagen a donde va a quedar graficada la región torácica de esta persona. También por el mismo motivo de corazón, pero en este caso no tiene mucha trascendencia ese detalle de si es el emitor a derecho o a la izquierda el próximo a la película radiográfica. ¿Por qué? Porque esta incidencia no se presta a las mediciones de los detalles cardíacos, salvo que se agregue algo más, que vamos a verlo en su momento cuando hablemos de los aumentos del tamaño cardíaco, que sería la impresión, la compresión externa que ejercería una silueta cardíaca de dimensiones aumentadas sobre el trayecto esofágico que circula o que se ubica inmediatamente por detrás del corazón. Vamos a tener necesariamente entonces que dar un medio de contraste que opacifique el trayecto esofágico, y de esa manera podamos ver la comba aumentada
muy marcada que podría ejercer eventualmente un corazón agrandado sobre el trayecto esofágico sin ocasionar ningún cambio, digamos así, en la amplitud ductal de este trayecto esofágico, ya que en condiciones de vacuidad sabemos que es un espacio virtual y que solamente toma amplitud cuando algo va transcurriendo o discurriendo en su interior. Esta imagen es bastante ilustrativa porque nos muestra prácticamente la mayor parte de las patologías que pueden asentar en el aparato, el aparato respiratorio, disculpen, el aparato respiratorio. Tenemos las dos imágenes superiores, las que estarían hacia el vértice pulmonar, en donde hablamos de las lesiones cavitadas. En el lado izquierdo tenemos una imagen anular de pared gruesa, radiodensa, bastante importante, de contornos muy irregulares y de un centro, digamos, inhomogéneo, porque habíamos conversado de que este tipo de lesiones corresponden a abscesos por infecciones del parénquima por gérmenes sumamente agresivos, sumamente virulentos, o a un proceso destructivo que podría estar asentando en una masa tumoral que por su velocidad de crecimiento no es acompañada también por la velocidad de desarrollo vascular, de manera que siempre hay grupos celulares bastante importantes que, ubicados en la parte central de la lesión, van a la lisis por carecer de flujo sanguíneo nutricio. Así que le tenemos acá entonces a una imagen de un absceso pulmonar, en donde en la parte inferior vamos a ver siempre acumulada la parte del exudado infeccioso con detritos celulares, y eventualmente la parte superior, si tenemos comunicación con algún ducto bronquial que le permita la llegada de aire, vamos a tener entonces la parte superior radiolúcida, radiotransparente, y un nivel horizontal entre ambos compartimientos, la que corresponde al detritus y líquido en la parte inferior, al aire en la parte superior, con una línea horizontal de separación que conocemos como nivel hidroaéreo. En el vértice opuesto le tenemos a imágenes de paredes delgadas, polilobulares generalmente, marcadamente irregulares otras, pero de un espesor apenas visualizable. Normalmente no contienen líquido en su interior, son solamente de contenido aéreo, así que son francamente radiolúcidas y corresponderían a ocasional y raramente quistes congénitos de pulmón, y más frecuentemente a áreas o bullas o espacios de contenido aéreo puro que llamamos bullas enfisematosas. En la franja media de esta gráfica vemos a la izquierda la presencia de formaciones nodulares. La de abajo, un poquitito más pequeña, parecería medio irregular, polisacular, polilobulada, pero en fin, corresponden entonces a las masas y o nódulos pulmonares. Vemos que automáticamente la densidad de estas estructuras resaltan sobre el fondo del tejido pulmonar no afectado y pueden entonces visualizarse con bastante, digamos, facilidad y nitidez, y por otro lado también poder definir claramente sus contornos. En el lado opuesto de esta franja media le tenemos a las modificaciones de calibre de los ductos bronquiales que conocemos como bronquiectasia. En las franjas inferiores de esta gráfica tenemos en el lado izquierdo a una compactación bastante homogénea del tejido pulmonar que no muestra trayectos bronquiales superpuestos o recorriendo el interior de esta área densa, y entonces podríamos concluir que se trata de una lesión por obstrucción bronquial que conocemos como atelectasia. En el lado opuesto tenemos una condensación similar, pero con algunas diferencias, como ser la
el aspecto inhomogéneo, áreas más densas, áreas un poquitito menos densas, que decíamos que corresponden las más densas a ocupación de grupos alveolares por el exudado y a las menos densas por alveolos todavía no comprometidos y que presentan además a los trayectos bronquiales visualizables en pleno espesor de esta de este aumento de la densidad pulmonar. Así que estaríamos acá diciendo con seguridad de que esto se trata de una condensación neumónica. La diferencia, el aspecto más homogéneo en uno en la atelectasia, la ausencia de broncograma aéreo también en la atelectasia, el aspecto inhomogéneo en la neumonía y la presencia de broncograma aéreo en la misma lesión. Acá le tenemos a una gráfica de la lesión que vemos en el lado derecho en la imagen radiográfica, pero no es precisamente muy ilustrativa esta lesión como para pensar de que es un compromiso del parénquima y para calificarlo como atelectásico o neumónico. Pero sin embargo, si recurrimos a esta imagen tomográfica sobre esa lesión, vamos a ver que se presenta como un aumento de la densidad, pero con trayectos bronquiales neumatizados, conocemos como broncograma aéreo, y que entonces podemos concluir que se trata de un bloque de condensación neumónica y no de un bloque atelectásico, porque si fuera atelectásico no habría aire obviamente en los bronquios regionales, porque antes de llegar a esa zona comprometida, el bronquio principal nutricio, digamos así, de esta área afectada está obstruido. Por eso ya lo de la atelectasia, en este caso no es un problema bronquial, es un problema puramente parenquimatoso pulmonar. Acá le tenemos en gráfica lo mismo, vemos los dibujos de los bronquios visualizables más que nada en la gráfica inferior que en la imagen radiográfica. Acá le tenemos a algo que hay que atender mucho para calificarlo, porque depende de datos extra imagenológicos para ver cuál es la etiología de estas imágenes nodulares dispersas, múltiples, ocupando en forma totalmente irregular el emitora que acá está graficado, que es el emitora izquierdo. Decimos que es izquierdo porque solamente tenemos al bronquiotronco correspondiente al lóbulo superior y otro bronquiotronco correspondiente al lóbulo inferior de este lado. Así que son detalles anatómicos que nos muestran que esta gráfica correspondería al lado izquierdo, como en realidad está visualizada en la imagen radiográfica que está allá en el ángulo superior izquierdo de esta lámina. Decía que habría que atender con mucho cuidado antes de emitir opiniones. ¿Por qué? Porque la presencia de estos nódulos múltiples, con unos contornos poco definidos en relación al fondo del tejido pulmonar, digamos, conservado sano, podría corresponder a dos cosas, o a un compromiso pulmonar dado por una siembra secundaria de un proceso neoplásico extrapulmonar, sería entonces la presencia de metástasis pulmonares, o a focos de compromiso infeccioso, a una dispersión, a una diseminación multifocal de procesos infecciosos que corresponderían en este caso no a una neumonía típica, a una neumonía típica clásica, formando un bloque, digamos, más o menos localizado, sino que a una diseminación, una dispersión de estas lesiones que podría ir entonces con un proceso de bronquioneumonía. Pero acá, como decíamos al principio, los detalles extra pulmonares son los que van a orientar hacia una u otra posibilidad, es decir, un cuadro infeccioso que nos orientaría directamente hacia un cuadro de bronconeumonía y alejaría la posibilidad de que se trate de una siembra metastática. Acá le tenemos a los procesos tumorales, a los procesos de masas ya por su forma, por sus dimensiones, que normal y habitualmente asientan en la parte del ilio
pulmonar de cualquiera de los dos lados, y su origen sabemos que está en las estructuras celulares de la pared del bronquio, y eso hace entonces que se le dé el nombre de carcinomas broncógenos, porque originados en bronquios que tienen estas lesiones. Vemos ahí que pueden ir modificando o hasta destruyendo la pared del bronquio sobre el cual están asentando o del cual nacieron, en la cual se formaron, y van produciendo compresión por un lado y también destrucción, invasión progresiva por células neoplásicas de las estructuras pulmonares, digamos, circundantes. Vamos a este espacio que conocemos como intersticio, que comentamos al hablar de la parte de anatomía, y vemos que, decíamos, su espesor total, configurado por el espesor de la pared alveolar más el espesor de la pared capilar y el tejido interpuesto entre ambos, un tejido celular laxo, en total suman nada más que media micra término medio de diámetro. Una cosa es entonces el espesor de la membrana respiratoria o alveolo capilar, debería ser alveolo intersticio capilar si vamos a ir nombrando a sus partes componentes, y vamos a ver que eso facilita enormemente el libre desplazamiento de los gases en sentido alveolo a capilar o capilar a alveolo, que es lo que conocemos como hematosis. Así que las modificaciones que puedan ocurrir en el espesor de esta membrana respiratoria no van a asentar precisamente en el aumento de espesor de las células endoteliales del capilar o de las células parietales del alveolo, sino normal y habitualmente en este tejido celular laxo inespecífico que configura la franja de separación entre la estructura alveolar y la capilar. Esto entonces tiene una dimensión que nunca adquiere valores tan importantes como para ser visualizadas en una radiografía estándar de tórax, y que podría presentarse como si fuera que se trata de un tórax normal, pero podrían eventualmente, según el grado de desarrollo de este compromiso intersticial, aparecer como opacidades tenues, normalmente llamadas en vidrio esmerilado, que pueden tener ubicaciones pulmonares bastante difusas, normal y habitualmente bilateral, y que pueden obedecer entonces a causas que provengan de la propia estructura del tejido intersticial, que provengan de alteraciones de la permeabilidad del capilar, que permite pasaje de líquido al intersticio, o también alteraciones de la permeabilidad de la pared del alveolo, que permite pasaje de algún exudado contenido en ese alveolo hacia el intersticio. El resultado general de todo esto, de cualquiera de las tres variantes de afectación, vamos a ver que repercute en el espesor de ese tejido celular intersticial, y que aleja entonces, por un lado va el alveolo, por el otro va a ir el capilar, y el proceso de la hematosis se va a dificultar o hasta terminar por no poder producirse. Ahora bien, vamos también a opinar un poco de que cuando se trata de un proceso exclusivamente iniciado que, que afecta al intersticio, puede ser un proceso alérgico, puede ser un proceso por aspiración de determinados tipos de sustancias, y vamos a ver entonces que puede eventualmente esto recuperar su espesor normal siempre que se vea la desaparición, digamos, del agente causal. Pero ocasionalmente eso es posible descubrir entonces un proceso inflamatorio, edematoso inflamatorio
prolongado en el tiempo que afecte al intersticio en forma primaria única, vamos a ver que este tejido va transformando su estructura y va cambiando hacia un tejido de tipo fibroso cicatrizal, y vamos entonces camino a lo que conocemos como una fibrosis pulmonar, con todas las consecuencias clínicas que conocemos, proceso generalmente sin causa conocida, que es progresivo en su desarrollo, que no tiene un tratamiento específico y que termina pasando por la invalidez progresiva del paciente, que ya por la insuficiencia del intercambio de CO2 oxígeno lleva a un estado de insuficiencia respiratoria severa que termina finalmente con el óbito de la persona. Así que eso en lo que corresponde a la importancia de este tejido intersticial, en este caso en particular. Otras veces el aumento de espesor obedece a cambios cardiocirculatorios o más que nada circulatorios. También puede ser alérgicos, también puede ser por hipertensión en el circuito pulmonar, que aumenta la permeabilidad del endotelio capilar y el pasaje de líquido y de algunas otras sustancias contenidas en el plasma, y a veces hasta también de células de la línea de los leucocitos al espacio intersticial. Es posible entonces la reversión una vez que se controle la causa de la insuficiencia cardíaca, generalmente responsable de este problema. Y por otro lado le tenemos la posibilidad de que el intersticio se dematice y aumente su espesor cuando la causa asienta en los alveolos, un proceso neumónico, un proceso de presencia de líquido exudado infectado en los alveolos que altera la permeabilidad de la pared alveolar y también el pasaje de este líquido al espacio intersticial. Controlada la causa infecciosa responsable de esta anormalidad intersticial, también es posible entonces que recupere su espesor habitual y su funcionalidad habitual. Acá le tenemos a imágenes nada más de las modificaciones o características de estas modificaciones intersticiales, que son muy difíciles de visualizar en una radiografía estándar de tórax, pero que la tomografía computarizada y específicamente otra vez una modalidad, una técnica tomográfica específica para visualizar estos muy pequeños cambios estructurales e intersticiales, que es la que conocemos como tomografía axial computarizada de alta resolución, donde los cortes, los espesores de cortes son muy reducidos, de 0,6 a 1 milímetro de espesor nada más. Y por otro lado, también vamos a ver que no se le otorga el intervalo de corte, es decir, el espacio entre un corte tomográfico y otro, para que haya una continuidad de imágenes en la exploración tomográfica. En estos casos es la que conocemos, decíamos, como TACAR, las siglas de tomografía axial computarizada de alta resolución, y se usa de manera específica y exclusiva para este tipo de presunciones clínicas o de confirmación de casos ya conocidos. Acá le tenemos lo que nos muestra una placa de tórax, donde casi nada podemos opinar sobre la presencia de lesiones, y en el lado derecho le tenemos a un corte tomográfico de la misma persona, y le tenemos con todas las modificaciones que está presentando más evidentes en el hemitórax del lado derecho. Acá le tenemos ya con algunas modificaciones visualizables en una radiografía estándar de tórax, como esa opacidad tenue e imprecisa que llamamos en vidrio esmerilado, y algunos trayectos fibrosos de disposición anárquica irregular o formaciones micronodulares, que hablan entonces de que podría tratarse de un caso de un compromiso intersticial. Esto en un estado más avanzado, donde ya una radiografía incluso es sumamente ya útil para
detectar el grado de afectación y obviamente si a esto le sumamos las molestias del paciente, la disnea, la tos seca y una afectación del estado general, hablarían entonces de un caso ya de fibrosis pulmonar en estado bastante avanzado. Este es la patología, normalmente siempre lleva el rótulo final o el apellido de idiopática, causa desconocida, y tenemos entonces las diferentes imágenes que nos puede brindar o la radiografía estándar de tórax en un estado bastante avanzado ya de afectación pulmonar intersticial en este caso, o lo más útil y también que puede mostrarnos cambios en etapas iniciales del proceso, intentándose así una terapéutica del caso, que sería la tomografía computarizada. Acá le tenemos entonces una imagen de la tomografía con estas opacidades irregulares, inhomogéneas, dispersas de manera totalmente desordenada en ambos pulmones, con algunas modificaciones fibrosas, algunos trayectos fibrosos que hablan entonces ya de los cambios, digamos, tisulares del intersticio que decíamos va evolucionando hacia un tejido fibroso que obviamente siempre es más radiodenso que el tejido intersticial, el tejido, digamos, célula adiposo normal, que poca dificultad ofrece al desplazamiento de las radiaciones, poco evidente en consecuencia en las imágenes. Acá tenemos a deformaciones incluso que alternan con los trazos fibrosos y las opacidades, que serían áreas de aire atrapado con aspecto de globos o bullas, como es el nombre técnico de estas lesiones, carácter enfisematoso, que suelen coexistir con mucha frecuencia cuando el cuadro fibroso ha adquirido ya una evolución importante. En cuanto a la pleura, ya habíamos mencionado hace rato la posibilidad de una ocupación por líquido o por aire o una mixta, y vemos acá algunos detalles técnicos. Vemos que el espacio pleural comprendido entre las dos hojas viscerales parietales de la pleura contiene muy poca cantidad de 0,1 a 0,2 mililitros por kilogramo peso de la persona de un líquido seroso que solamente actúa como lubricante, decíamos, entre las dos hojas pleurales. Es un líquido que no está, digamos, estático en ese espacio, está en permanente reabsorción y producción. Vemos ahí la velocidad de formación por kilogramo peso del paciente y por hora, y su reabsorción se produce por el sistema linfático y su producción por permeabilidad capilar. Vemos ahí que en una radiografía estándar de tórax, con el paciente en posición de pie, la cantidad de líquido que se requiere para ocupar la parte basal del emitórax afectado, borrando los senos cardiofrénicos y hasta ocupar un poquitito más, pasando el contorno superior de ese semidiafragma afectado, la cantidad casi puede llegar a ser, para este último caso de comprometer la cúpula diafragmática total, hasta de algo más de 500 cc de líquido contenido en ese espacio. Así que vemos entonces algo que es siempre evidente. Ahora bien, cuando la cantidad, esto como un comentario, la cantidad de líquido contenido en el espacio pleural es mínimo, quizás una radiografía posterior anterior de tórax no nos muestre la presencia de líquido, pero si la clínica nos dice que algo debe haber ahí, vamos a tener que recurrir a una radiografía de tórax en incidencia lateral si no contamos con un equipo de tomografía computarizada, claro. Y vamos a ver entonces que podemos encontrar, sí, una colección líquida mínima pequeña en el seno costofrénico posterior, porque por anatomía se sabe que el seno costofrénico posterior desciende mucho más en nivel anatómico que el costofrénico anterior, así que el líquido siempre va a buscar la parte más declive para ubicarse ahí. En este caso, y con muy buena, digamos, técnica, la ecografía, lo que llamamos ecopleura,
podría darnos pauta de una colección líquida pequeña pulmonar, pero es poco recurrida esta modalidad de estudio de imágenes. Así que vemos acá en esta gráfica cómo va comprometiéndose progresivamente las regiones basales, las estructuras de las regiones basales, y vemos que un velamiento en volumen pequeño tenemos compromiso del seno cardiocostofrénico. Si el volumen es moderado, podemos ya tener colección líquida que ocupe hasta la parte inferior del hemitórax, y cuando es masivo o extenso, todo el hemitórax, incluso ocasionando desplazamiento de estructuras mediastinales hacia el hemitórax opuesto. Acá le tenemos a un hemitórax totalmente ocupado, en donde la densidad del líquido contenido en el espacio pleural se confunde ya con la densidad de aorta y corazón. No podemos definir dónde termina una cosa, dónde comienza la otra, y el desplazamiento importante de las estructuras mediastinales, en este caso hacia el hemitórax derecho, siendo el izquierdo el que está comprometido por un derrame masivo. Acá le tenemos a una incidencia especial. Esta debería estar en sentido horizontal cuando estamos tratando de detectar colecciones líquidas pequeñas, y la sospecha clínica de que sí eso debe existir, pues entonces acostemos al paciente sobre el lado supuestamente afectado o confirmadamente afectado, y vamos a tomar también una incidencia radiográfica o póstero o anteroposterior, porque ahí lo que interesa es ver o no la posibilidad de que esté presente esa densidad característica del derrame pleural. Vamos viendo otro tipo de ocupación pleural que ya habíamos mencionado. Acá le tenemos a lo que llamamos un neumotórax del lado derecho, y vemos un negro homogéneo, una radiotransparencia homogénea, carente de la trama broncovascular característica visualizable en un tórax normal, y una densidad ubicada a nivel del hilio del pulmón de este lado, que corresponde al todo el pulmón, lo que llamamos el muñón pulmonar comprimido y apretado, digamos así, contra la región ilear por la presión aumentada que tiene el aire contenido en ese espacio pleural. Puede también eventualmente esto ocasionar un desplazamiento de las estructuras mediastinales, aorta y corazón hacia el hemitórax opuesto. Acá tenemos compromiso bilateral, neumotórax bilateral mucho más evidente y extenso en el hemitórax izquierdo. Los síndromes cavitarios que ya habíamos mencionado. Acá le tenemos a una tomografía, y fíjense ustedes cómo define perfectamente bien las características de un absceso, el contorno de esa cavidad gruesa, densa y irregular, específicamente más irregular en su circunferencia externa, digamos. Esta sería una gráfica de lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, en donde tenemos una cavidad gruesa, de pared gruesa, perdón, y con un nivel hidroaéreo visualizable en la imagen radiográfica, donde por debajo vamos a verle al líquido, al exudado inflamatorio infectado, más detritus, digamos, tisulares, y arriba un aire. ¿Por qué? Porque probablemente esta lesión tiene un ducto bronquial que aún le hace llegar algo de aire a su interior. Acá le tenemos a otra imagen que nos muestra esa lesión con mucho compromiso de tejido pulmonar destruido y prácticamente nada todavía de aire en su interior. Es lo que decíamos, obedece a procesos infecciosos específicos como la tuberculosis, la formación del cáseum, o a procesos infecciosos, a gérmenes muy virulentos con un alto, digamos, poder de destruir al tejido pulmonar en la zona en que se encuentra. Acá le tenemos otra imagen de paredes gruesas, nivel hidroaéreo, corresponde a otro absceso pulmonar. Acá estamos viendo también a las mismas lesiones
pero a la misma lesión, perdón, en dos incidencias diferentes. La de frente, ubicando a esa lesión hacia la región costofrénica derecha, y cuando le ponemos en incidencia lateral vemos que ocupa preferentemente la parte posterior basal, cerca también del costofrénico posterior en este caso del lado derecho, y aseguramos que el lado derecho no solamente porque ya le vimos a la lesión en la incidencia frontal, sino porque asienta sobre la curva diafragmática más alta visualizada en la incidencia lateral, estamos, que corresponde obviamente al hemidiafragma derecho, que siempre se encuentra a un nivel superior en relación al hemidiafragma izquierdo por la presencia de la densidad hepática que lo levanta. Tenemos imágenes gráficas, digo, de abscesos. Acá tenemos algo que no es frecuente, pero cuando estamos en estas condiciones probablemente ya estemos con el paciente a punto de perderlo por la enorme dimensión que adquiere la silueta central, pero con perfiles prácticamente simétricos, como un botellón. Y esto hablaría entonces de que se trata de una colección líquida, pero en el espacio interlaminar del pericardio. Estaríamos aquí ante un derrame pericárdico, una colección líquida en el espacio interlaminar del pericardio. Y vemos que hay una acotación que dice solamente se hace notorio los cambios radiológicos cuando el volumen de líquido en el pericardio es mayor a 250 cc. Pero ya esto va a ocasionar trastornos funcionales muy acentuados en el corazón. ¿Por qué? Porque este líquido a presión contenido dentro de láminas que tienen poca o nula distensibilidad va necesariamente a ir reduciendo la posibilidad de aumento volumétrico alternado y rítmico que tiene el corazón en sus etapas de diástole-sístole. Acá le tenemos a otra imagen ampliada, focalizada prácticamente sobre la región basal, con los perfiles curvos simétricos propios del derrame. Síndrome tumoral pulmonar, esto es una gráfica que conviene nada más ya comentar y cerramos este capítulo. Hay veces en que un nódulo único está en una ubicación tan marginal en una radiografía o incluso, aunque con menos dudas ya, ofreciendo menos dudas ya en una tomografía, y es la ubicación tan marginal que no sabemos si es un nódulo de asiento pulmonar marginal o es un proceso pleural que está invadiendo, extendiéndose hacia el compartimiento pulmonar. Así que existen ahí algunos criterios que no son obviamente categóricos, y vamos a decir que cuando se trata de un nódulo pulmonar muy marginal, los ángulos entre el contorno superior y la pared y el inferior, también entre el contorno inferior del nódulo y la pared, son agudos. Hablaría entonces de que es una moneda, digamos así, pegada nada más a la pared torácica pleural en este caso. Y que cuando se trata de un proceso extrapulmonar pleural en este caso, vamos a tener que esos dos ángulos, el superior y el inferior de la imagen densa, son romos, no tienen la agudeza que caracteriza a un nódulo pulmonar marginal. Así que sería un criterio que orientaría ya directamente hacia la posibilidad de que se trate de un asiento entonces pulmonar o pleural. Los criterios nódulo pulmonar solitario, acá le tenemos al nódulo visualizable en la tomografía, le tenemos también a ese mismo nódulo, pero en una imagen ampliada de tipo tomográfico, también focalizada sobre la lesión. Nódulos apenas visualizables en una placa radiográfica, fíjense en este detalle, es lo que decíamos para poder diferenciarlo de la siembra de una bronconeumonía. Apenas se lo ve al nódulo allá arriba, si no fuera por la flecha probablemente no lo veríamos.
Acá tenemos también nódulos poco evidentes, salvo ese que está en el cardiofrénico derecho y que en la imagen lateral se ubica hacia el costofrénico posterior derecho porque está encima de la curva diafragmática más elevada. Acá le tenemos a un nódulo en tomografía donde la imprecisión de sus contornos y la relativa dirección preferencial de trayectos vasculares hacia ese nódulo hablarían entonces de una posibilidad alta de tratarse de un proceso no benigno precisamente. Acá le tenemos en una radiografía de tórax, esto es muy ilustrativo por lo siguiente, una imagen nodular voluminosa, pero de contornos muy definidos, curvos muy definidos, ubicado en proximidades del seno costofrénico derecho. Pero si esta imagen, y existiendo dudas de que se trate de un proceso tumoral benigno para semejante dimensión poco probable, vamos a ver llevarlo a una tomografía y vemos la estructura sumamente irregular de la periferia de esta masa nodular que tiene conexiones hacia la región central o medial, que sería la conexión con la región las estructuras broncovasculares que van al ilio, y otra prolongación marginal que va directamente hacia la pared pleural. En este caso, obviamente, que esta primera imagen adquiere una significación mucho más definida y prácticamente categórica de que se trata de un proceso neoplásico. También tenemos acá la misma cosa, un contorno bastante definido, regular, armónico en la placa radiográfica y irregularidades y algunas imágenes que quizás en otros cortes tomográficos se hagan más evidentes de la conexión que generalmente tienen estos tumores con el ilio, con la trama broncovascular dirigida hacia el ilio. Acá apenas visualizable en la placa radiográfica la masa nodular ubicada en la región basal posterior del hemitórax derecho, del hemitórax izquierdo, perdón. ¿Por qué? Porque ven ustedes que en la incidencia lateral el contorno inferior y también en parte en la incidencia frontal sobrepasa la curva diafragmática derecha y toca a la curva inferior que corresponde al hemidiafragma izquierdo. Son imágenes con las imprecisiones que hace rato hemos mencionado y vamos entonces a hablar de estos nódulos que decíamos a veces son poco precisos, poco definidos, poco visualizables en la radiografía de tórax, pero ante la presunción de que se trate de nódulos metastásicos, mejor recurrimos a esto. Un corte tomográfico donde los nódulos van a estar perfectamente definidos. Sabemos que muy ocasionalmente un nódulo metastásico actúa actúa en un proceso, digamos, lítico del tejido pulmonar circundante, sino que más bien ocupa espacio y desplaza al parénquima pulmonar circundante, no actuando precisamente como un proceso destructivo, sino como un proceso expansivo. Y con esto terminamos este capítulo que ven ustedes más o menos hace ya a la primera clase que va a prepararnos para visualizar directamente ya imágenes en la clase que sigue. Muchas gracias, muchachos. Se le va a adjuntar a esto posteriormente un cuestionario que les va a orientar bastante para ver cuáles son los ítems sobre los cuales deben ustedes insistir. Muchas gracias.